Qué gusto. Un capítulo más en esta nueva temporada Reloaded de Rebeldes por el Mundo. Y creo que tenemos a una muy rebelde para este programa, mi querido Enrique. Mi queridísimo Toño, pues qué gusto estar una vez más. Como bien lo dices, segunda temporada. Gracias a todos nuestros suscriptores, a toda la audiencia que sigue aquí apoyando este proyecto. Y así es, mi queridísimo Toño. Ahora sí que una rebelde de otra parte del mundo que nos viene a visitar aquí a tierras mexicanas. Y pues bueno, Lina, bienvenida a México y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Rebeldes por el Mundo. No, Bienvenida. gracias a ustedes por la invitación, más que agradecida por este espacio de poder conversar con ustedes de algo que nos toca no solamente a un país, sino a varios. Sí, a toda la región, y yo celebro que nos hayas traído este delicioso aguardiente antioqueño. Lo vamos a festejar y lo vamos a celebrar mucho. Gracias por el detalle y sobre todo, pues también felicidades porque sé que eres la CEO de esta RegTech y creo que valdría la pena que presentáramos a nuestra invitada, Enrique. Estoy de acuerdo, mi queridísimo Toño. Y pues bueno, para darles un pequeño brief a nuestra audiencia, Lina Jiménez, ella es CEO de Ristec, es una empresa en Colombia que apoya a diferentes instituciones financieras con temas de fraude. Básicamente ese sería el resumen. Y bueno, Lina, pues te cedo el micrófono para que nos digas quién es Lina Jiménez. Vale, gracias. Lina Jiménez es una administradora de empresas. Es una especialización en gerencia comercial y de mercadeo. Y por el ladito y con todo lo que hemos construido con la empresa, pues me ha tocado aprender muchísimo de tecnología y de ciberseguridad sin querer queriendo, por decirlo de alguna manera. Apasionada por el tema de cómo cuidar a las personas y cómo construir país en mi propio país, pero también traslaparlo a otras jurisdicciones. Entonces, una apasionada por la prevención y la gestión de los riesgos para las entidades y a lo que yo llamo el ciudadano de a pie. Pues a mí se me hace agua a la boca para poder platicar de este tema. Yo recién reflexionaba, Enrique, un anuncio que acaba de sacar el gobierno federal, donde básicamente dice que no te dejes sorprender, ten mucho cuidado con las llamadas que te llegan y que si ese número tú no lo conoces, no contestes. Me encantó que traen este enfoque de prevención y mira que yo trato de ser muy objetivo y muy neutro de lo que se hace en el tema de la política pública, pero me preocupó mucho también porque de alguna manera bloquea una serie de esfuerzos comerciales que pues muchas empresas de manera legítima hacen. Correcto. Entonces, pues con esto haces un evento, tienes una base de datos, pero ese teléfono que conseguiste de manera lícita, pues para fines de comerciales o de servicio, ya te lo bloquean. Entonces estamos yéndonos de un lado del péndulo al otro lado del péndulo y yo quisiera que Lina nos pudiera compartir su visión por regional, porque no solo es de Colombia, de si estas medidas las vamos a ver con más frecuencia y si realmente al final del día terminan siendo disuadores del fraude. ¿Cómo está la temperatura del fraude en la región conforme a lo que tú conoces? Vale, listo. Entonces, ahí pasan diferentes casuísticas, ¿no? Hoy el día el fraude lo vemos mucho con lo que mencionas de las llamadas, que es lo denominado como spoofing, pero también con los mensajes de texto como smishing. Y phishing también, claramente. Entonces ahí lo que está pasando es que esto sí está cogiendo muchísima más fuerza con las llamadas telefónicas por números normales y desconocidos, o también te salen Afganistán, Irak, números de otros países que es como, ¿por qué me están llamando, no? Y lo mismo cuando hoy en día estamos teniendo mucho en Colombia esas llamadas de, se nota mucho que es un deepfake y dice más o menos como, Lina, tengo algo importante que decirte, agrégame a WhatsApp. Y normalmente las personas al escuchar una voz en afán y como familiar proceden a hacer el contacto por WhatsApp y eso abre una puerta gigante a lo que denominamos como account takeover. Y ya con solamente tener esa conversación y abriste la puerta por WhatsApp, pues tienes el acceso a recibir links, videos y otras oportunidades para los defraudadores de poder tomar el control de tus dispositivos. Entonces, si bien esto se está haciendo mucho más público, en Colombia tenemos a las entidades financieras con campañas para educación financiera para sus clientes
muchas veces pues no se habla con el lenguaje óptimo para poder llegar al mensaje directo, lo que tú mencionabas, y es, si bien esto sí está siendo una campaña fuerte para que las personas entendamos que una llamada pues que te llega de un número desconocido e inclusive de otra región, de otro país, pues es algo que tienes que ponerle atención. Cuando hablamos de la denominación de los fraudes como phishing, spoofing, smishing, pues las personas de a pie no conocen estos términos y por ende para ellos es como no sé de lo que me están hablando y lo pasan de largo. Entonces, ahí aprovecho también como para una invitación de cuando tratemos de hablar de estos temas de fraude, que sea mucho más directo el mensaje y estas campañas, como las que nos estás contando, pues sean mucho más directas a lo que está pasando y cómo debemos prevenirlo, porque no podemos decir como, ay, pues yo no vuelvo a contestar ninguna llamada, Exacto. porque es No te vas a aislar. imposible, exacto. Sí. Pero si es un poquito de contesto la llamada, entiendo un poco el mensaje, pero pues tengo las alertas marcadas para decir esto es fraude o esto realmente es verídico. Y a mí me gustaría, Enrique, salvo tu opinión, que fuéramos como que por escalones, porque Lina está en una RegTech y de alguna manera asesora a las fintechs y digamos que ese es un sector muy técnico, muy entendido, muy preparado, pero de ahí hay otros niveles y otros sectores regulados y luego otros no regulados. Entonces la población que es cliente de una fintech, pues de pronto es distinta a la que no está incluida financieramente o a lo que está afuera. Entonces me gustaría que nos caminaras primero por esta asesoría que haces desde la RegTech a estos jugadores que digamos que son los más aventajados. Ahí, bueno, desde Ristec nosotros proveemos soluciones tanto para el monitoreo de fraude transaccional, esto para el sistema financiero, asegurador, cooperativo, todo lo que tenga transacciones, e igualmente a entidades que sean vigiladas y reguladas por los diferentes entes para el tema del lavado de activos, ¿no? Entonces, cuando uno se sienta a hablar con las diferentes entidades, hablándolo en fintech, pues, entre comillas, ellos ya lo tienen todo, ¿no? Y es, yo nazco desde la tecnología, por ende lo tengo todo cubierto y es, espérate un segundo, o sea, zapatero a tu zapato, como diríamos en mi país, y yo me encargo de prevención de fraude, tú te encargas de lo económico, monetario y financiero desde tu core business, pero déjame a mí blindarte de estos riesgos que estás como teniendo tan latentes, ¿no? Y a la banca tradicional es cómo hacemos que el tema de fraude no impacte en las operaciones de los clientes y haya una fricción. Entonces, ahí hay un acompañamiento desde qué están haciendo desde la estrategia, desde la tecnología y apalancando como la buena oportunidad de los clientes de consumir esto o tener estos servicios de las entidades. Y lo mismo nos pasa con las aseguradoras. Las aseguradoras en nuestro país lamentablemente también tienen mucho tema de fraude y lo vemos mucho y muy presente y algunas de estas aseguradoras hacen lo mínimo, pero pues hay un espectro muy grande que debemos cubrir. Entonces es un acompañamiento desde lo que estás haciendo desde la estrategia, cómo te estás apalancando con la tecnología, pero sin tener una fricción con el cliente. De esa manera nosotros estamos apoyando totalmente y cubriendo a nuestros clientes para que sus clientes no tengan ningún inconveniente. Fíjate que yo partiría también mi comentario desde lo que tú mencionas, Toño, de, a ver, estas campañas, que mi cuestionamiento sería el siguiente. ¿Desde cuándo no hemos visto hoy social media, ¿no? Pero antes en la televisión es, si estás recibiendo una llamada de un número desconocido, no contestes y estás generalizando, ¿no? Vamos a decir que ha sido el principio, la pauta en estos servicios y en algún momento la sociedad lo generalizó y agarró y dijo, ¿sabes qué? Todo lo que venga desconocido, no lo respondas. Ahora, van pasando los años y nos vamos dando cuenta que la sociedad se está digitalizando. Y al estar digitalizada la sociedad, va por diferentes canales todo esto que está pasando, ¿no? El phishing, el spoofing, todo eso. Entonces, se me haría a mí muy interesante, por ejemplo, desde tu punto de vista, desde RiskTech nos acabas de dar una visión, vamos a decir, generalizada de cómo estás acompañando a las instituciones financieras, pero ustedes como empresa, ¿qué es lo que están detectando por atrás? Que es con lo que tú vas a llegar con la institución financiera y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya investigamos que ahorita está habiendo una alza de esto y por lo tanto nosotros te recomendamos y te decimos a ti
¿cómo sería a lo mejor la mejor manera que nosotros vemos para que tú lo manejes? Ahí lo que estamos viendo y sobre todo es que, bueno, y para hacer una cuña y me permito el espacio también, nosotros tenemos un podcast que se llama Prueba de Fraude y ahí lo que nosotros hacemos es poder tener esa investigación, esa conversación directa tanto con las entidades, pero también con los usuarios del sistema financiero y fintech y es entender un poco el dolor de ellos, porque claro, los líderes de prevención de fraude la tienen muy clara dentro de la estrategia de sus entidades, pero no se bajan un poco más el nivel a conversar con los usuarios y entender cómo lo están viendo, ¿no? Entonces, en la prueba de fraude hemos podido determinar algunos momentos donde pues las entidades no lo ven muy claro y sobre todo porque hay, y como lo mencionas, nos estamos digitalizando, pero hay otros, un porcentaje de la población que uno, pues lo digital les cuesta mucho y dos, Claro. están enfocados en un nicho de mercado que son estos adultos mayores. Entonces, estas personas, adultos mayores, son mucho más factibles de poder ser víctimas. Ahí lo que hemos encontrado es que la modalidad más recurrente es la ingeniería social. Ok. Entonces, cuando llegan a ti a mencionarte como yo soy de su entidad financiera, se genera una confianza gigante y permite que el usuario haga todo el proceso del fraude. ¿Y qué pasa? Que los bancos o las entidades financieras dicen, pues yo no le puedo responder por ese fraude porque usted fue la que o el que ejecutó todo el proceso de entregar el código OTP, de generar la apertura de la cuenta, de hacer la transacción, de autorizarla, bueno, todo. Pero la ingeniería social está cogiendo muchísima más peso. Antes existía igualmente, pero hoy en día con el tema de la digitalización, esto está cogiendo mucho más fuerza. Entonces, la conversación es desde el usuario, cómo lo está viendo, qué está recibiendo, cómo lo abordan o lo contactan para poder tener todo este tema de conocer a esa víctima y llevarlo a que cometa pues directamente el fraude por un camino demasiado experimentado. O sea, es como si la investigación que hicieron estas bandas delincuenciales para poder contactar a esa persona es desde lo más íntimo y profundo. Entonces, por ejemplo, hablábamos con una persona donde nos comentaba que ella tenía miedo porque ya sabía toda la información de dónde vivía, su número Ujú. de residencia, el número del teléfono, o sea, absolutamente todo. Y me decía, yo me sentí desnuda, o sea, alguien se metió muy profundo en mi vida y conocí a mi familia y pues fue como la apertura de la cuenta, pero yo no me di cuenta que la estaba abriendo, sino hasta que ya comenzaron a llegarme las cuentas para tener que pagarlas, y estoy en mora, pero no es algo que yo haya hecho y el banco no me quiere responder. Entonces, el banco claramente tiene como una cobertura de me cuido en el PIL, o sea, en el PIG me cuido y lo protejo completamente, pero hasta qué punto no estás cubriendo a tu cliente final de todo este tema de ingeniería social. Claro. Es fuertísimo, o sea, vemos a víctimas y lo que más me molesta a mí son víctimas adultos mayores, como te metes con ellos y tocas una fibra muy íntima porque yo digo, pudo haber sido mi papá o mi mamá. Claro. A mí me encanta eso, porque ya estamos en el segundo escalón, que es, ya olvídate de un fraude muy sofisticado, sino ya en el segundo escalón con las entidades financieras tradicionales, como bien decías, pues no sé qué tanto has permeado o has palpado cómo operan los empleados bancarios, porque una cosa es lo que el banco les diga que tienen que hacer, otra cosa es si hay bandas realmente operando ahí. Y como dices tú, es muy recurrente con adultos mayores que llegan a hacer un depósito en efectivo y el cajero es un mago y cuando puso ya el dinero en la lectora de billetes, ya faltaron uno o dos billetes que son importantes y entonces comienza ahí la problemática. O el otro tema de que sin darte cuenta, tú tienes los lectores de biométricos y cuando tú te acabas de ir, ponen un adhesivo y ya tienen tu huella. Y como los adultos mayores también tienen un problema de dilución de huella, entonces el Correcto. biométrico comienza a tener problema. Entonces, comparto esa preocupación de que hasta dónde llega el banco para proteger a sus clientes y hasta dónde es la gente del mismo banco que puede estar confabulada. No sé si tú tienes algún tipo de indicador de cómo está pasando esto en Colombia,
si esto va increciendo y que realmente las instituciones están quedando cortas en la parte de People Analytics y estar limpiando esta gente que lo está haciendo mal. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, Toño, ahí es bastante triste porque además el fraude no es solamente esas tipologías que les mencionaba, sino fraude interno. Y es como directamente desde las instituciones algunos funcionarios se prestan para ello. Pasa mucho y hemos visto distintos casos en Colombia sobre estos operadores de telefonía móvil, porque dentro de ellos pues sí hemos visto un comportamiento muy, eh, pues que es recurrente y es hacen la portabilidad del número de teléfono de las personas y lo pasan del operador A al operador B sin decir absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que cuando los defraudadores tienen el número de teléfono de la persona, pues tienen acceso a todo. ¿Por qué? Porque los OTP siguen llegando por mensaje de texto. Yo soy una opositora completa del OTP tradicional porque si me roban el celular, pues ¿qué pasa? Ellos tienen el acceso al OTP. Si hacen la portabilidad, pues el delincuente tiene el acceso al OTP. Entonces, estos códigos o estos mensajes con el OTP, pues ya hoy en día no están protegiendo. Están siendo más bien una apertura a poder tener acceso y poder ejecutar. Entonces, hoy en día el 490 billones de pesos en Colombia están siendo para fraude digital, o sea, ya están como fraude digital. Y aproximadamente el 40% de estos fraudes son ya reportados por las personas, pero ¿qué pasa con el 60%? O sea, no se reporta, no sé. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como persona dice, ay, a mí eso no me va a pasar nunca. Yo, fraude, la tengo clara. Y ni siquiera, o sea, nada, se los aseguro. Hay personas, y conozco personas que son CISOs de organizaciones financieras que han caído en fraude. A mí misma me ha llegado mensajes de texto, afortunadamente conozco estos temas, entonces digo, no, ni loca, voy a dar clic porque account takeover, mi dispositivo tal, las llamadas. Entonces, hoy en día sí estamos viendo algo muy repetitivo en las instituciones y de hecho la CRC, que es la entidad que regula a los operadores de telefonía móvil, está haciendo y está ejecutando un plan de acción para el tema de prevención de fraude, sobre todo con el tema de las llamadas y los mensajes de texto. Porque además los mensajes de texto hoy en día en Colombia pues cuestan menos. Entonces cualquiera puede tener acceso a esos códigos cortos y enviarte mensajes de texto. ¿Y qué pasa con eso? Pues que es smishing a lo loco. Entonces, sí se ha detectado un tema de fraude interno. De hecho, pues las entidades financieras y las fintechs tienen un tema de auditoría muy controlado precisamente para saber que las personas que están trabajando dentro de la institución y sobre todo en estas áreas de prevención de fraude, pues tienen la tranquilidad y la confianza de que no están siendo parte de una banda. Y sobre todo porque hoy en día estos temas de fraude no es una sola persona ejecutando, esto es una red inmensa donde no lo aseguro, pero yo creo que tienen ingenieros, tema de datos, psicólogos, economistas, financieros, o sea, eso es una empresa adicional y trabajan como red porque hoy en día y de los fraudes más fuertes que hemos visto es que intentan hacer fraude en distintas instituciones hasta que le pegan. Y en 2 segundos con el tema de breve que hoy en día tenemos en Colombia, pues eso ya llega a sacarse el dinero de un banco A, pasa al banco B y luego sale por la billetera y ya no hubo cómo rastrear ese dinero ni cómo frenarlo, controlarlo. Y fíjate que a mí me gustaría conectar esto que tú estás mencionando ya con un tema también de fraude un poco más burocrático, justamente. Yo creo que en México aquí lo estamos viviendo también fuerte. De hecho, antes de que empezáramos el capítulo, estábamos platicando por ahí, Toño, Lina y yo, de una empresa, que no voy a decir el nombre, pero que salió en las noticias muy fuerte la semana pasada, un tema justamente para inversiones, con una oficina muy interesante aquí sobre Reforma, o sea, una infraestructura, vamos a decir, de cómo ellos se presentaban. Y bueno, salió en las noticias, la CEO fue aprendida aquí en Polanco, pero a lo que voy es cómo a día de hoy todavía pueden existir este tipo de situaciones a ese nivel. Al nivel de que, a ver, es una empresa del ojo público, conocida en el gremio financiero
en México y que esté teniendo este tipo de prácticas. Yo creo que también ahí habla algo muy importante de las entidades que deberían de estar regulando o poniéndole el ojo a esto. ¿A qué? Que desde un principio denotar ciertas cualidades y sobre esas cualidades no a lo mejor cancelarlo, pero sí ponerle un ojo muy crítico desde un principio, ¿no? Pero me gustaría tocar justo esa parte, la de los fraudes ya de instituciones burocráticas. Y es que ya vas al tercer escalón, que se me hace muy interesante, porque en ese tercer escalón estás hablando de entidades que tienen una muy laxa regulación o no tienen regulación, se mueven fuera de la regulación. Y creo que Lina destacó algo muy interesante, que es, nosotros siempre decimos que los buenos somos más, pero los malos, que son pocos, están muy bien organizados y son muy inteligentes. Y no sé, Lina, a mí me encantaría que tú nos dijeras, porque hiciste esta referencia del CNC, prácticas que tú hayas visto en la región o en Colombia que han estado evolucionando, porque es tradicional que el regulador siempre llega tarde a la cita y llega varios años después de que las cosas han estado pasando. Entonces, de aquí a que se ajustan las normas y las regulaciones, es porque ya hubo mucha gente esquilmada, mucha gente afectada. Entonces, no sé, en este camino, ¿qué se podría hacer? Porque creo que lo que tú nos estás diciendo desde la parte de RegTech, de pronto va más allá de la regulación, va a una mejor práctica antes de que se regule para evitar que esté pasando. ¿O cómo tú lo describirías? Bueno, y lo que los dos tocan es bastante válido, Enrique y Toño, porque las entidades o los entes reguladores, en este caso la UIF y en Colombia la UIAF, junto con la Fiscalía, la Policía y la Superintendencia Financiera de Colombia, pues hacen un ejercicio bastante óptimo. Hay un tema de regulación que está en el camino, sobre todo para el tema de suplantación de identidad y cómo los bancos deben tomar acción y responderle al cliente hasta que se compruebe que esa persona pues no tiene nada que ver con el momento de fraude, sino que realmente fue un tema de suplantación. Pero lamentablemente esto pasa en un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Porque claro, cuando la persona denuncia, pueden pasar al menos 6, 7 meses, hasta un año para que les den respuesta porque tienen que hacer toda una Así es. investigación. Así. Y sobre todo que no hay nadie que esté pendiente 24/7 como del tema del fraude. Y las personas, no sé, y supongo yo que es por vergüenza, no denuncian y no dicen soy víctima de fraude. ¿Y qué pasa con ello? Que muchas veces la desinformación es lo peor que uno puede tener en estos casos de fraude, porque pues yo no sé lo que te pudo pasar a ti y por ende no tomo acciones de lo que no debería repetir. Y lo decías ahorita, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el hecho de no saber esas modalidades de fraude para yo decir, venga, esto le pasó a Toño, esto le pasó a Enrique, pues yo no lo hago. Y ahí es cuando uno dice, pues esto va a seguir pasando. Entonces, si bien las entidades regulatorias sí tienen un ojito muy puesto sobre estos casos, pues no están 24/7 y no pueden tomar acciones de inmediato, sino hasta que se hace una investigación completa y ahí sí pueden tomar alguna acción. Dentro de los bancos, y lo hablo directamente, los bancos, sé que Colombia FinTech también está adelantando algo, Asobancaria también, que son las dos agremiaciones para estos mundos del banca tradicional y las FinTech. Estamos adelantando algo y digo estamos porque nosotros estamos en proceso de apoyo con todo esto y es un concentrador de fraude. El concentrador de fraude es básicamente una solución tecnológica que en este caso pues la estamos movilizando nosotros y desarrollando casi que a la medida para un grupo de bancos en Colombia para que puedan marcar las alertas como fraude y que esto se disperse automáticamente y en segundos a los distintos bancos que también estén conectados a la plataforma. Me encanta el tema porque exactamente as we speak, ABM está haciendo algo parecido, pero quisiera que complementaras y continuaras con esto, porque uno de los temas que están discutiendo más son las cuotas por el servicio. De pronto se está teniendo la impresión de que solo los sistémicos pueden pagar el servicio de estos concentradores de data. ¿Cómo lo están manejando en Súper. Colombia? No, Toño, mira, el tema
Se conectan los bancos que quieran participar a esta solución y por ende van a tener acceso a la información. Pero así como tienen la posibilidad de tener la información, tienen la responsabilidad de enviar la información. Entonces, ahí lo que hemos visto es, yo no te voy a hacer, porque claro, van a decir como yo, porque tengo que pagarte por mi data, o sea, son mis datos y los datos de mi cliente, porque te tengo que pagar por ello. Y es porque, ¿cuánto te cuesta a ti el fraude? ¿Cuánto te cuesta a ti una plataforma? Entonces, hagamos una balanza y qué pesa menos. Pues marcar como fraude te va a pesar menos y el impacto va a ser mucho menor en tu PL que no hacerlo. Entonces estamos trayendo mucha información sobre el tema de cómo económicamente los bancos igual van a tener un beneficio, porque esto finalmente va a ser una protección a las entidades financieras en tiempo real para que el fraude no se materialice. Y más allá de volverme millonaria con un proyecto es cómo lo vamos a hacer para que el ciudadano no sufra, para que la banca no se vea afectada y para que instituciones adicionales se unan y se suman a esto, porque no es solamente el sistema financiero, lo que les menciono, las aseguradoras también tienen que ver, los operadores de telefonía móvil también, porque desde allí también nace el fraude. Entonces, esto lo estamos buscando, si bien y lo estamos avanzando con una idea y proyecto con un grupo empresarial en Colombia. Que cuando salga el proyecto les digo el nombre. No queremos que solamente se quede para este grupo, sino que sea una iniciativa desde allí con éxito, casos de éxito, pero que se traslade también a otras instituciones que se quieran sumar y por qué no hacerlo intersectorial, no solamente el sector financiero. De hecho, yo vine acá, Toño, hace como unos 20 días a lo de Colombia, perdón, FinTech México, porque mi plan era también mirar cómo desde México podemos hacerlo con el tema del concentrador de fraude y me comentaron pues que ya había un avance y un adelanto sobre este proyecto, entonces ahí dije, bueno, lo que necesiten pongo mi número y mi correo sobre la mesa por si quieren que conversemos, porque además lo que ustedes están viviendo hoy en día de la digitalización, hoy en día en Colombia pues ya es, y desde mi perspectiva y puedo estar equivocada, es mucho más avanzada. Los pagos en Colombia, todos, por no decirlo todos, la mayoría son a través de tarjetas, pero desde el celular. O sea, yo no traigo bolso, no traigo tarjetas nunca porque mi celular es lo que me hace pagar. Acá en México me he dado cuenta que no, y es como no en cash o tienes que tener tu tarjeta física y además tu ID, y es como nunca los cargo, espérate. Entonces fui a hacer una compra y fue como, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, claro, física. Y yo, no, pues me tocó devolver todo el carrito porque no pude comprar. Entonces sí, desde Colombia estamos adelantando esto. Sé que Colombia FinTech lo está haciendo con otra empresa también de RegTech y de tecnología como nosotros. Y hemos avanzado bastante, sobre todo porque uno de los miedos es el tema de la protección de datos. En Colombia tenemos una ley que es la 1581 del 2012 y esa ampara al ciudadano en términos de proteger sus datos personales y datos sensibles. Uno de los stoppers, además del precio, es cómo me aseguren a mí que no están irrumpiendo en esta ley. Ahí hemos hecho muchos ajustes. De hecho, nos pudimos sentar con la Superintendencia de Industria y Comercio, quien abarca o ampara esta ley. Explicamos el proyecto, recibimos buenos comentarios, entonces vamos por pasos bastante adelantados con este concentrador de fraude para hacerlo en tiempo real, porque post-mortem ya el fraude pasó, ya qué importa. Y ahí es ahí cuando los entes reguladores pues se pueden llegar a demorar más porque la información está tarde. No, no, te desanimes en el tema del concentrador de fraude. Yo percibo que la evolución de la concentración de fraude no va a quedar en un solo operador. Yo creo que sin duda la banca tradicional tendrá alguno, o los bancos más grandes, habrá otro para los demás bancos, habrá otro para las SOFIPOS y las demás entidades, y yo creo que poco a poco se va robusteciendo esto más para terminar en un bro, así que yo creo que hay lugar o da lugar para muchos otros jugadores y de ahí ver cómo se va haciendo bien. Pero fíjate que yo te quería preguntar algo que ahorita en México está muy de moda y capaz que se acuerda Enrique de esta iniciativa. Bueno, ya no es iniciativa, pero sucedió con los temas de blanqueo de capitales, de prevención del lavado de dinero, y creo que esto le da muchísima fuerza a la UIF. Enrique, seguro lo registraste, que te pueden congelar tu cuenta con el indicio o sospecha
de que estás haciendo este tipo de actividades, sin la intervención de un juez. ¿Qué quiere decir esto? Que la UIF tiene superpoderes y sucede que si percibe, y por eso la definición de indicio es tan importante o sospecha, porque un indicio podría ser entre países hermanos, pues un depósito que venga de Colombia, un depósito que venga de China, un depósito que venga de alguna otra jurisdicción que a juicio de la UIF pudiera tener algún riesgo. Y lo mismo seguramente pasaría si nosotros hacemos lo propio. Pero te comento esto porque eh, pudiera ser que tendríamos una ola muy importante de este tipo de instrucciones para congelar cuenta y muchos negocios se quedarían varados y no podrían operar. Y hay todo un tema ahí de inconformidad del sector empresarial de estos superpoderes. ¿Hay algo similar en Colombia o tú has escuchado de alguna iniciativa parecida? La verdad es que no. Sé y tengo muy claro que la UIAF, que es lo mismo que la UIF, tiene siempre un ojito sobre algunas instituciones que tengan que ver con pagos transfronterizos con países que estén en listas grises o negras, ¿no? Entonces ahí sí hay como un ojito sobre esto y ahí ya llega la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, la SIC y demás a apoyar la decisión que llegue a tomar la UIAF. ¿Por qué? Porque finalmente el fraude es el cómo y el lavado de activos es el para qué. Entonces comienza todo un proceso de fraude, mulas, cuentas mulas, y ya esto termina en un blanqueo de capitales. Entonces ahí todos estos entes reguladores pues trabajan mancomunadamente para estar vigilando a las empresas, sobre todo el sector financiero y otras instituciones que también están supervisadas por la UIAF, perdón, para poder gestionar todos estos controles. Pero no tengo muy claro si hay una iniciativa como la que proponen acá de congelar las cuentas hasta que no se haga una investigación de fondo y que quede sobre la mesa. Es que como tú bien lo dices, hasta que haya una investigación de fondo y quede todo sobre la mesa. Aquí lo están haciendo al revés. Y a mí me gustaría partir desde algo también muy importante que tú estás mencionando y agradecemos tu óptica que nos traes de viva voz lo que está pasando en Colombia. Pero platicábamos antes de iniciar la charla aquí en el capítulo, eh, que ahorita hay una movilización en México que se ha mencionado mucho en la agenda política, el tema de la digitalización de la economía y ciertas, vamos a decir, ya pruebas que ellos están haciendo, ¿no? Platicaba yo con Lina de carreteras que tenemos aquí en el centro en la zona metropolitana y que ya están empujando más el top-up para que pases y pagues justamente con el celular o con la tarjeta. Por ejemplo, ahorita que se viene el tema del FIFA World Cup aquí en México, creo que ya hicieron pruebas en este de donde era el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, para la automatización de los pagos. Y parto de esto porque se me hace muy interesante como tú lo mencionas, que ya en Colombia llegó a suceder este efecto donde la economía está mayormente digitalizada y funciona. A mí me ha pasado como tú, llego a querer pagar con mi celular y en supermercados de empresas retail muy grandes de México y del mundo y que no tienen actualizadas todavía sus puntos de venta y que tienen que ser totalmente físicos y no digitales. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Se me hace muy interesante que un país como México, y lo platicábamos con otros invitados que tenemos aquí, las adopciones son diferentes, cómo se viven en México, cómo se viven en Colombia, Venezuela, la parte de Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, o sea, cómo hay adopciones diferentes, ¿no? A pesar de que estamos en un mismo conglomerado. Y a mí me gustaría partir, Toño, y tener tu óptica con toda la experiencia que tienes aquí en México y que nos comentaras a lo mejor aquí tu postura sobre esto. Pero, ¿qué ves en esta situación? Imagínate, tenemos a Lina que nos dice que en Colombia está mayor digitalizada la economía y que aquí en México, teniendo el vecino que tenemos, ¿no? La gran potencia que tenemos, México todavía sigue hasta cierto punto en un stage de Pampers. Y yo lo diría ¿por qué? Por algo que también un invitado que tuvimos aquí mencionó. Muchísimas veces la regulación se está empujando más, obviamente, a un tema, por ejemplo, de lavado de blanqueo de capitales, y eso va bloqueando también una adopción y una formación natural por parte me encantó este término que utilizaste, ciudadano de pie.
¿no? El ciudadano de pie realmente no llega todavía a este punto porque a él ya le dijeron esto es malo, esto es negativo, entonces mejor ni lo uses, pues entonces mejor ni me descargo esta aplicación porque me van a robar mis ahorros, etc, etc, etc. Pero se me hace muy interesante, yo creo que tocarlo ahorita, porque bien lo hemos platicado, países como Colombia, Venezuela, Argentina, platicamos el caso de El Salvador también, todos tienen su trabajo, ¿no? Pero a mí algo que sí me sigue sorprendiendo, Toño, es el stage en el que está México en esta digitalización de la economía, que creo que nos queda claro, tiene que ver mucho por un tema de prohibición enfocados en fraude, pero que en vez de realmente prevenir, vamos a decir, estás empezando a abrir una nueva herida, que es la falta de la formación para la adopción en temas de la digitalización de la economía. Sin duda, sin duda. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención de tu expertise, Lina, es que hay una parte que es fundamental y yo la ubico en el tema de People Analytics, como dice Enrique, viendo algunas otras empresas que pueden estar en el ámbito RegTech o que pueden estar en el ámbito de fraude, cómo es que hay muchos temas que no terminan habilitándose por la gente. No es que no tengas la tecnología, no es que no tengas las capacidades, es que a alguien no le conviene que suceda así económicamente por mil formas, ¿no? Por mil temas. Eh, Dentro de lo que tú has estado viendo, yo no sé si hay indicadores ya o algún tipo de formación desde RegTech que pueda dar este soporte al tema de People Analytics. Y te comento esto porque para mí me llama mucho la atención y por eso es que este programa se me hace fascinante porque Rebeldes por el Mundo es platicar con talentos como ustedes que son muy jóvenes y que son de otra generación a la mía, donde pues hay mitos y realidades, ¿no? Mitos, tu generación no es tan tecnológica como la nuestra. La verdad es que dentro de mi generación hay mucha gente y mayor que está muy metida en la tecnología. No son todos, ¿no? Sin embargo, me queda claro que a la generación de ustedes, pues como que hasta les incomodaría ir a una sucursal bancaria, o sea, sería verdaderamente algo del prehistórico, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que hay cambios generacionales bien importantes que se están viendo, pero al mismo tiempo creo que hay una serie de situaciones que tienen que ver más con esas capas donde quizá un chico colombiano, boliviano, ecuatoriano y mexicano de su segmento tiene más en común que de manera vertical con Correcto. otras generaciones. ¿A qué quiero llegar con eso? Dentro de esta regulación que te digo que acaba de salir, se mete a sectores de actividades vulnerables, les llamamos aquí, quiere decir no solo sector financiero, sino otras entidades. Y Enrique conoce muy bien el mundo cripto y también el mundo cripto lo meten dentro de esto para que comiencen a reportar este tipo de situaciones que pueden tener indicio. ¿A qué voy con eso, Lina, Enrique? Y yo creo que vale la pena que ustedes nos lo comenten. Hay muchos habilitadores de la inclusión financiera que en nuestro país es importante. Hay algunos jugadores que han abierto en Colombia, han abierto aquí en México, Nu, Mercado Pago, etcétera, que lo han hecho muy bien. Y me parece que los jóvenes tienen menos preocupación a que les hagan un fraude que a los mayores. O sea, hasta veo como un tema Sí. cultural. No quiere decir que no se les proteja, pero ¿será que están más vacunados y que saben o descuentan que haya esto porque han abierto millones de cuentas, con muy buenos rendimientos? O tendrán una mejor educación financiera, o están trabajando con instituciones, decías tú, las fintechs, que al tener menos gente tienen menos incidencia de fraudes, están mejor protegidas, están más blindadas. Y yo tengo una hipótesis que es con People Analytics, viendo en los bancos donde más incidencia de fraude hay, quizá es donde tienes que meter más IA para quitar a los humanos de ahí y transparentar y eficientar el proceso. Pero sé que la ecuación no es tan simple. Entonces, me gustaría tu experiencia en eso, ¿no? Hay un poquito de lo que mencionan es el tema de
la educación financiera. Como se los estaba diciendo, hay un montón de comunicados de las instituciones financieras para mostrar las mejoras, para mostrar lo que están haciendo los bancos. Las fintechs igualmente están trabajando mucho y de la mano con el usuario para escucharlo realmente. Entonces, yo creo que acá, si bien hay algo que pueda pesar en términos de la edad o de la generación, no lo es todo porque finalmente, pues hoy en día todos tenemos un celular y todos sabemos cómo manejarlo, si bien no a detalle de pronto algunas personas, pero sí saben cómo mover sus cuentas o sus dineros a través de sus dispositivos. Pero sí hay algo muy claro y es que desde lo que yo puedo hacer, no porque tenga 50, 60 o 30 años, para protegerme de no ser víctima de fraude, porque lo que les reitero, o sea, cualquiera podemos caer en este tema, o sea, no es que porque soy joven o porque soy mayor, no, o sea, y yo porque trabajo en esto o porque trabajo en otra cosa, no caigo en esto, no, porque finalmente los defraudadores no tienen un perfil definido y puede caer cualquier tipo de persona. Y fíjate, yo quisiera comentar algo aquí y lo quería comentar hace un rato ya. Eh, yo creo que también hay un perfil específico del defraudador para el defraudado, porque hay diferentes tipos de fraudes. Es el de ven y dale clic a este mensaje que te llegó en WhatsApp de te acabas de ganar 1 millón de pesos y dale clic, ¿no? Y le das clic y caíste. Como está el defraudador de, a mí me gusta decirle así, de cuello blanco y corbata, que viene y te mete en una narrativa y tú acabas, ¿no? Haciendo Haciendo un todo. pago, inversión, como tú le quieras llamar, ¿no? Ujú. Pero creo que también esa es una parte muy importante. Hay un defraudador específico para cada defraudado. Sí, 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 lamentablemente ahí cumplen muchos factores puntuales. Uno, el tema de la confianza, el desconocimiento, el tema de lo que tú dices. Si a mí me dicen, ay, tiene que ir a un banco a hacer trámites, la respuesta es no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por tiempo. Entonces, la propuesta es, listo, entonces va un asesor hasta su oficina o va un asesor hasta su apartamento. Y puede que sea el defraudador. Y ese es un caso que pues, recibimos en la prueba de fraude la semana pasada. Y nos contó cómo personas con chalecos de la institución financiera, con Correcto. papelería, fueron hasta su oficina porque él dijo, no, no voy a ir hasta una sucursal. Entonces, lo que tú dices, el análisis de las víctimas para cada uno tiene su defraudador, o sea, y lamentablemente porque esto es una red completa, que era lo que hablábamos ahorita, y hay diferentes perfiles y actores dentro de esas redes que dice, no, usted vaya y llame y genere confianza al adulto mayor. Usted vaya hasta su punto físico porque la persona está entre X edad y no le gusta ir a una sucursal, entonces vaya y le soluciona directamente en un lugar donde se sienta cómodo y confiado. Entonces, sí, efectivamente, no hay un perfil del defraudado, puede que sí haya un perfil del defraudador para cada uno de los defraudados que están buscando. A mí me quita el sueño, ¿eh? Porque la realidad es que eh, a cada paso que van las instituciones tratando de mejorar su seguridad, los otros van más rápido. Sí. ¿Te acordarás de algún banco que decía mi voz es mi firma y ese biométrico duró 1 año y lo quitaron porque ya te podían replicar la voz? A lo que voy es, creo que la evolución no va a parar. Te piden la doble autenticación ahora ya en muchos lados, Correcto. el token, y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero sí me queda claro que esto va a ser una evolución, una escalada, donde se va a volver más incómodo para el usuario si quieres que sea más seguro. Total, y ahorita mencionabas un tema de la inteligencia artificial. Y si bien estos procesos de prevención de fraude están muy apalancados por IA y Machine Learning, Sí. también hay que tener en cuenta que la perspectiva y decisión y como la empatía que tiene una persona no puede quedarse de lado solamente por meterle inteligencia artificial, porque eso también puede friccionar muchos procesos, sobre todo hacia o de cara al cliente. Y el tema de Deepfake as a Service, eso está cogiendo muchísima Uf. fuerza. O sea, es impresionante cómo uno a través de un video lo clonan, la Me voz. encanta cómo lo dijiste, el deepfake as a Es service. impresionante. Sí. O sea, y por ejemplo, hoy en día yo les digo a las personas cómo utilicen las redes sociales y la inteligencia artificial de una manera un poquito no con desconfianza porque no podemos vivir con me va a pasar todo el tiempo, pero sí un poquito más de
venga, hasta dónde puedo hacerlo público, ¿no? Porque hace poquito en Colombia hubo un trend que le pedía a ChatGPT que con la información y esta foto hiciera una caricatura. Ah, creo que también estuvo en México. Y entonces yo me metí a WhatsApp y todas las historias de los estados, todo el mundo publicó eso. Yo decía, ay, Dios santo. Instagram, todo el mundo había publicado el resultado de lo que le había arrojado la inteligencia artificial. Y uno, pues es un open source. La IA, si tú no pagas, es un open source. Por ende, información en la nube. Dos, redes sociales, pues todo el mundo tiene acceso. Y tres, aunque sea una caricatura, guarda muchas facciones físicas Correcto. tuyas, información que los defraudadores usan como tengo un perro, tengo un gato, me gusta la administración, hago gimnasio, temas muy íntimos y por ahí él está siendo Mira, blanco, o qué sea, interesante eso, porque sí, yo sí lo vi mucho y te voy a decir algo, no lo hice, o sea, lo iba a hacer del ejercicio de que quería ver qué me arrojaba la inteligencia artificial, porque no tengo, o sea, yo no, o sea, sí tengo social media, pero más que nada temas muy de mi laborales. profesión laboral. Y en eso agarro y me meto a ChatGPT y le pongo el comando y me dice, me tienes que poner una foto tuya y esto y el otro. Y les dije, nah, pero si mañana te lo mando, o sea, en serio. Pero como si, justamente como tú dices, las personas, el ciudadano de pie, no está llegando a poder tener una crítica, una analítica para poder discernir en esto. Y se me hace también algo muy interesante, Toño, y lo digo desde la parte de qué tendrían que hacer las instituciones financieras en el tema de fraude y que va a seguir evolucionando. Y más que nada, como que hacer un pequeño comentario. Yo no creo que dependa del instrumento, porque, por ejemplo, tenemos hoy la cadena de bloques y te topas fraudes en la cadena de bloques que lo hicieron muy bien. Y no es porque no vayas a caer en un fraude, sino que fíjate cómo es el ser humano que encontramos la forma, ¿no? Y creo que yo en algún momento te lo dije en temas de activos digitales y lo dije en otro capítulo de aquí. Una manera, por ejemplo, que hacen los bots en la cadena de bloques es tú haces el envío y a ti te puede ir llegando, por ejemplo, un token que esté hasta cierto punto maleado o traiga un código ahí malito. Y a la hora que tú vas a sacar ese capital, te sale como que hizo otros envíos y que son la misma cadena, a la misma dirección a la que tú lo estás mandando. ¿Por qué? Porque en las plataformas te salen como que los primeros 6 dígitos y los últimos 6. Entonces tú dices, ah, pues son los primeros y son los últimos, pero en medio cambian. Entonces tú agarras y dices, ah, nada más copias esa dirección y vuelves a reenviar. Y no, es la manera como te agarran ahí también para la parte de fraude y lo hace obviamente un bot. ¿Qué es a lo que voy? Yo no creo que se trate mucho del instrumento. Yo creo más que se trata del instrumentista, ¿no? E ir especializándose ahí. Ese es un comentario. Sobre todo porque, a ver, si bien las instituciones tienen una responsabilidad gigante, nosotros como clientes de esas instituciones tenemos aún mayor responsabilidad. No solamente me puedo decir, ah, pues yo abro la apertura de mi cuenta, hago todo lo biométrico y pues ya está. Venga, no, actualice la plataforma cuando tenga que actualizarla, la app, perdón. em, Tenga doble factor de autenticación, aunque le dé pereza, no importa, o sea, hágalo porque se está protegiendo. El tema de, por ejemplo, códigos o palabras clave para el tema de las llamadas. Por ejemplo, en mi familia tenemos una palabra clave que vamos modificando, Ok. porque si hay una llamada de urgencia de a tu papá lo acaban de estrellar, tal, ya te lo paso, y hay una voz parecida, yo digo, Dios, mi papá, o sea, es mi papá, ya envió la plata, ¿no? O el dinero. Entonces, en este caso con mi familia es, venga, ¿qué palabra vamos a usar? Que solo sepamos el núcleo familiar para este tipo de situaciones. Es, bueno, aquí hubo la palabra clave antes de, si no me la dice, pues fraude. Entonces, hay ciertos hábitos y comportamientos que como usuarios tenemos que comenzar a implementar porque no toda la responsabilidad se las podemos dejar a las instituciones financieras o fintechs. Es nosotros como clientes de esas instituciones, ¿qué podemos hacer para no dar papaya, como decimos en mi país, y para protegernos? O sea, Pero caemos, ¿no? En el que la tarea acá está en nosotros como instrumentistas y no el instrumento per se, porque va a haber la manera. A mí, fíjate, me encantan luego estos casos, lo platicaba el otro día contigo, no doy tantos detalles,
Pero justo, o sea, como sí, a mí cada vez más me queda claro por todos lados desde que tengo uso de razón en el gremio financiero, personas con una preparación hasta psicoanalítica han llegado a un punto donde han sido defraudados. Desafortunadamente es parte del contraste, ¿no? Em, y bueno, también me gustaría, fíjate, para cerrar, em, y tocando justamente el tema del instrumento per se. En Colombia, por ejemplo, ¿tú qué es lo que estás viendo más? O sea, ¿cuál es el que tiene la mayor tasa ahorita de estar sucediendo en cuestión de defraudación? Porque, por ejemplo, y nada más un comentario muy rápido, fíjate cómo también tiene que ver con las instituciones financieras. A mí me pasó hace como un año, me llegaba mensualmente un cargo de Mercado Pago por 150 pesos. Y yo en uno siempre que queriéndose luego hacer el desatendido de algo y dices, dejé suscrito algo y me lo están cobrando. Leo una noticia meses después. Hay una investigación de trasfondo porque muchas personas están reportando que les está llegando un cobro mensual de Mercado Pago por 199 pesos. Entonces, imagínate también a lo mejor que hubo ahí detrás y que nunca jamás nos enteramos. O sea, es a lo que voy. Yo creo que hay fraudes que suceden muy grandes y que la sociedad no está sabiendo al respecto lo hacen a lo mejor para minimizar la situación y que no sea como que no cunda el pánico, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia ahorita, ¿cuáles son las que más están llegando a suceder? Que a ti te toca visualizar. Bueno, Enrique, ahí yo creo que no es que cuál sea o cuál pase más que otra, porque lo que les menciono, el tema de los mensajes, los links, el malware, el account takeover, todo esto sigue pasando, pero se inicia mucho con el tema de inteligencia social, ingeniería social, perdón. Y esa ingeniería social abre la puerta para que todo esto pase. Entonces, se genera una confianza, averiguan e investigan muy bien quién es Enrique, si él es un consumidor habitual de estos pagos por línea, entonces comienzan a hacerte envío de información, de ofertas, de un montón de temas que tú dices, lo voy a tomar. Y uno muchas veces en el afán y lamentablemente el tema de la hiperdigitalización nos ha tomado mucho cobro porque es como, ay, qué pereza leer los anuncios cortos, aceptar. No, y es como, espérese un segundo, lea que acaba de aceptar. O no sé, un mensaje de texto, cualquier cosa, y uno dice como, ay, bueno, es de mi banco, normal. Pero no, o sea, y uno da link y clic en los links y no se da cuenta que los links vienen trucados y terminas en una página y no te das cuenta de los colores o del banner o del logo y caes. Entonces, en este afán, ¿cuáles de estos fraudes han aumentado? El tema de ingeniería social? Pues sigue siendo el papá. Phishing, smishing y spoofing le siguen, que son estos temas de las llamadas, el tema de los mensajes de texto y el tema también de los correos electrónicos, que es igual, o sea, Wow, uno no se sí, da es cuenta verdad. que ¿cómo se llama? La URL o URL. de lo que te llega finalmente no es de tu entidad financiera porque puede haber un .co adicional y tú dices, Banco Pepito Pérez, arroba lo que sea, .com.co, en nuestro caso en Colombia, o .mx, y uno no percibe la diferencia entre esas URLs y uno dice, bueno, es de mi banco, normal, y resulta que hay ahí un error y uno no se da cuenta por el afán y hace todo. Entonces, estos fraudes se han modernizado, o sea, no es que hayan cambiado, porque el tema del cambiazo en los cajeros, pues hoy en día sigue pasando, pero de otra manera, account takeover, o te cogen los datos de tu tarjeta de crédito y ya está. Entonces, siento que siguen siendo los mismos fraudes de toda la vida, solo que utilizando las herramientas de hoy en día, ¿no? Entonces, la digitalización, la inteligencia artificial, deepfake, fraude as a service también está cogiendo mucha fuerza, porque además en temas como estas mensajerías, WhatsApp y otros, como Telegram, venden información Sí, de los datos de la cédula, en nuestro caso en Colombia, o del DNI acá en México, y te la venden. Y es un paquete que, no sé, te cobran $50 y vienen millones de datos. Y es como, entonces, creo que si bien no ha habido fuerza en uno u otro, han cambiado drásticamente con el pasar del tiempo y con las herramientas que hoy en día tenemos para eso.
Oye, a mí me encanta toda la disertación de cierre que hiciste y yo también para cerrar quisiera nada más hacerte 5 preguntas muy rápidas para que respondas a bote pronto. Enrique sabe que me encanta hacer este ejercicio Va, y es lo primero que se te venga a la mente. listo. Playa de vacaciones, Miami o Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Vodka, whisky o aguardiente antioqueño. whisky. Mariachi o Bad Bunny. No, mariachi. Shakira o Madonna. Shakira. Y finalmente, ¿quién será el campeón de fútbol de esta edición 2026? Colombia, claramente. Oh, bien. Muchas gracias, Lina, por habernos acompañado en este Lina. capítulo de Rebeldes por el Mundo. Toño, Enrique, mil gracias por este espacio, estuvo genial y espero que las personas que nos están viendo y nos escuchan tengan un poquito más de cuidado con lo que puede estar pasando y no sean víctimas de fraude. ¿Y dónde te encuentran en tus redes sociales? También el podcast, porque ahí hablas justamente de fraude y creo que justamente es tema de valor para nuestra audiencia también. Súper. En redes sociales nos encuentran como Ristexas, que es la empresa. En YouTube y en Spotify nos encuentran como A Prueba de Fraude y a mí en LinkedIn como Lina Jiménez Ortega. Muy Muchas bien. gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chao.